Buenas tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo publicadas varias obras en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de libros, reseñas, audiolibros y ahora estoy con este ciclo del cristianismo y de la Biblia y he empezado con Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, siguiendo con los profetas antidiluvianos, le ha tocado el turno hoy a un gran profeta como es Noah. De Noé se han dicho muchas cosas, es un profeta que le conoce todo el mundo, y no solamente a través de las películas, sino también por el mismo Corán. Los musulmanes también comparten con nosotros los cristianos a este gran profeta de Dios y los judíos, evidentemente. Entonces Noé, que era el bisnieto de Matusalén, este gran hombre sobre el cual yo también he hecho una pequeña conferencia, y de Enoc, este era el abuelo Matusalén y el bisabuelo era Enoc. También he hecho una conferencia de él que también la podéis ver en YouTube. Bueno, pues el caso de Noé es un caso especial. Es el primer hombre que de alguna manera recibe un gran mensaje de Dios y le advierte de un cataclismo que va a producirse, que es el diluvio universal, y es el hombre que le dice sí a Dios. El papel de Noé es un papel muy trascendental para la historia de la humanidad, porque Noé era un hombre temeroso de Dios, justo, y que siempre trataba de hacer lo bueno a los ojos de Jehová. Noé se encontró un mundo completamente destrozado, desviado del camino recto, un mundo que nada más le importaba pues el placer, solo le importaba divertirse, bueno, completamente pagano, mundano, y que había olvidado el mensaje de Dios que Jehová había dado a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, y luego fue transmitido evidentemente por la tradición. Entonces Noé, ¿qué es lo que hace? Sigue las normas que había recibido de su padre, de Lamé, de su abuelo Matusalén y de su bisabuelo Enoc, que fue arrebatado al cielo. Dios un día le dice a Noé, que también era profeta de Dios porque predicaba la palabra del Señor, le dice un día que va a destruir el mundo con un gran diluvio y que se prepare, construya un arca y ponga a una serie de parejas de animales en ella para que él y su familia, su mujer, sus hijos y sus nueras puedan salvarse, porque va a destruir la tierra. Entonces, él hace caso a Dios, pasan unos cuantos años hasta que se termina la construcción del arca y cuando es el momento oportuno que Dios en su soberanía decide, exactamente en ese momento, cierra la puerta del arca, se meten todos dentro y se produce el diluvio universal, que ya es contado en otras, evidentemente en otros pueblos, en otras civilizaciones. Y además está contado en el libro de los babilonios, el diluvio de Gilgamesh, en el cual se nos habla de este gran diluvio universal que anegó la tierra conocida. Se pasa un buen tiempo allí, casi un año, Noé con su familia, hasta que justo en el momento oportuno Dios decide que ya es el momento de sacarlos, se acuerda de ellos y por lo tanto termina. Cuando Noé y su familia salieron del arca, salió el arco iris, que era ese signo, ese, digamos, elemento que iba a demostrar que Dios es fiel a su palabra y que a partir de ahí ya no iba a haber ningún otro diluvio, jamás. Por eso esas películas catastrofistas que nos hablan de que el mundo se puede acabar por el diluvio, por el agua, todo esto es mentira, porque ya Dios dijo que jamás volvería a ocurrir una cosa de estas. Entonces hagamos caso de Dios y no caso de agoreros y de gente que lo único que le interesa es evidentemente pues un protagonismo totalmente inmerecido y exagerado. Dicho esto,
pues cuando ellos salen del arca, bueno, pues empiezan, digamos, a multiplicarse por la tierra. El caso es que lo primero que les dice esto Jehová es que ya pueden comer animales. Hasta ese momento el hombre había consumido vegetales, no comía animal ninguno, pero a partir de ese momento sí. Entonces ya ellos pues, bueno, empiezan, digamos, a dispersarse, a hacer su vida, claro, se casan, tienen hijos descendientes, pero se nos aparece la famosa Torre de Babel. La Torre de Babel, que viene un poco a cuento con el tema de Noé, que Noé llegó a vivir 959 años, la pongo aquí a colación porque uno de los descendientes de Cam, porque Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, de Sem van a venir precisamente los judíos, de Cam van a venir los egipcios, los africanos, y de Jafet van a venir los europeos. Entonces ya se va delimitando un poco pues las razas del mundo, los pueblos del mundo. El caso es que, y el Mesías evidentemente vendrá de la rama de Sem, de los semitas. En cuanto a Cam, es el hijo díscolo, que además Noé le va a lanzar una maldición cuando él se emborracha y bueno, pues está desnudo y tal. Los 2 hijos de Noé, Sem y Jafet, cubren a su padre, pero Cam se ríe de él y entonces es cuando le lanza la maldición, que será esclavo de sus hermanos y tal, y además parece ser profético porque evidentemente acaban siendo esclavos de los mismos egipcios. Bueno, el caso es que ¿por qué hablo de esto? Bueno, pues porque uno de los nietos o bisnieto de Cam, de este rebelde, digamos, a las normas de Dios, era Nimrod, que era cazador, el famoso gobernante o príncipe de la ciudad de Babel, de Babilonia la Grande, y entonces allí, en lo que sería la ciudad de Sinar, que luego aparecería Abraham unos años más tarde, pues es cuando se construye la famosa torre, ¿no? El Sigurat, en forma de torre, un edificio que llegaba hasta el cielo, porque bueno, Nimrod ya estaba en un plan que era una soberbia inaudita, y lo único que le interesaba pues era dominar a la gente. Una forma de dominarnos es decir, yo soy el mejor y puedo llegar hasta el cielo y a mí no me importa nada Jehová, ni me importa nada. Solo me importa ser yo el mejor. Con una rebeldía, es la primera rebeldía que hay. También allí en Babel, que hay la confusión de lenguas, lo que se hace es, evidentemente, pues intentar tratar de... A ver, bueno, es el sitio donde salen las religiones, Babel, ¿no? Bueno, Babilonia la Grande, que además es de las ciudades que más se menciona en la Biblia, junto con Egipto, el lugar de la perdición, es mencionado muchas veces. Pero Noé es importante por esto, porque era un hombre justo, porque hasta el final le dijo sí a Dios. Y bueno, es importantísimo el papel de este hombre, ¿no? De este profeta y este vocero de Dios que le creyó cuando todos los demás se reían de él. Es curioso como solamente hay una generación, solamente hay una familia que le hace caso a Dios, ¿no? Y veremos cómo son salvados precisamente por esto, porque le hacen caso a Dios y la Biblia nos demuestra que la persona que le dice sí a Dios es la que realmente le va a ir bien en la vida. Hace una buena elección del libre albedrío que le dio Dios. Entonces, bueno, no es fantástico porque es un ejemplo para seguir, porque Dios también es grande en los profetas que tiene y uno de ellos es ¿no? El hijo de Lamec. Noé no siguió para nada las normas del mundo, luchó contra el mundo y fue un hombre considerado justo. Su descendencia, bueno, claro, evidentemente el mal anidaba en el hombre, ¿no? No es porque fueran los hijos de Noé ya eran perfectos, sino que evidentemente, pues bueno, pues todos tenemos nuestros defectos, todos tenemos el pecado dentro, y para luchar contra el pecado, pues hay que hacer caso de las normas. Dios nos da unas normas para que las sigamos. Y a partir del diluvio, después ya del diluvio, ya ningún ser en la tierra vivió más de 120 años. Bueno, Abraham es una excepción y su padre Tarek otra excepción. Pero todos los demás ya empiezan la edad a disminuir. ¿Por qué? Porque empieza a haber una degeneración de la sangre del ser humano y claro, ya las circunstancias, la tierra ya no estaba como en la época de Adán y Eva y empieza a disminuir. Pero bueno, que sepáis que Noé
es un gran profeta de Dios, es un hombre justo y temeroso y que, bueno, da muchas pautas de lo que después será Abraham, el padre de naciones. Se llega a decir que si se conocieron o no, no, puede ser porque Abraham nació 30 años después de la muerte de Noé. Pero bueno, sus descendientes están ahí. Entonces Abraham provenía de Sem, de uno de los hijos de Noé, el mayor. Y entonces, pues, aunque se decía que eran gemelos, Sem, Cam y Jafet, pero bueno, o trillizos. El caso es que hay que mencionar a este gran profeta, que no ha sido muy bien representado en el cine, porque, bueno, las películas que se han hecho sobre él, hay muchas equivocaciones, hay muchas, digamos, herejías, pero que es un gran hombre, ¿no? Y es un gran profeta y hay que admirar el papel que tuvo y, bueno, ¿por qué vivió tanto? Pues porque era necesario, ¿no? Dios nos hace las cosas porque sí y necesitaba que Noé viviera esos 959 años. Y bueno, si más cosas os pueden decir más los grandes historiadores sobre Noé o los que han estudiado más el tema de Noé, de teología y tal, pero bueno, yo quería hacer una pequeña aportación a la figura de este profeta, de este vocero de Dios que tanta importancia tiene para la cristiandad y para los creyentes en el Señor, porque nos podemos fijar en Él y que no todos se perdieron y que no todos le dan la espalda a Dios, sino que hay hombres fieles al mandato del Señor. Gracias por escucharme.